Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, desencadenando una cadena de eventos catastróficos que cambiarían el curso de la vida en la Tierra para siempre. Este impacto, conocido como el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, KPG, provocó la desaparición de alrededor del 75% de las especies del planeta, incluyendo a los dinosaurios no avianos, los reptiles marinos gigantes como los mosasaurios y los pterosaurios que dominaban los cielos. Sin embargo, en medio de este colapso ecológico global, un grupo de depredadores marinos logró no solo sobrevivir, sino prosperar: los tiburones. Estos antiguos habitantes de los océanos, que ya llevaban más de 400 millones de años nadando en las aguas del planeta, demostraron una asombrosa capacidad de adaptación que les permitió superar uno de los peores cataclismos en la historia de la Tierra. Para entender cómo los tiburones lograron sobrevivir cuando tantas otras especies perecieron, es necesario adentrarse en las características biológicas y ecológicas que los hacen únicos. A diferencia de los dinosaurios, que eran en su mayoría criaturas terrestres o aéreas, los tiburones habitaban un medio acuático que, aunque severamente afectado por el impacto, ofrecía cierta protección contra los efectos inmediatos más devastadores, como la onda de choque térmica y los incendios globales que arrasaron con los ecosistemas terrestres. Los océanos actuaron como un amortiguador, absorbiendo parte de la energía del impacto y proporcionando un entorno más estable en comparación con la superficie terrestre. Sin embargo, esto no significa que los mares fueran un refugio seguro. El impacto del asteroide desencadenó una serie de cambios ambientales extremos que pusieron a prueba la resistencia de todas las formas de vida marina. Uno de los efectos más inmediatos y letales para la vida marina fue el llamado invierno nuclear, causado por las enormes cantidades de polvo, cenizas y aerosoles sulfúricos que fueron lanzados a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante meses o incluso años. Esto provocó un colapso en la cadena alimenticia, comenzando por el fitoplancton, la base de la red trófica marina que depende de la fotosíntesis. Sin luz solar, el fitoplancton no pudo sobrevivir, lo que a su vez afectó a los organismos que se alimentaban de él, como el zooplancton, y así sucesivamente hasta los depredadores superiores. Muchas especies marinas, especialmente aquellas con dietas especializadas o que dependían de ecosistemas complejos, se extinguieron. Sin embargo, los tiburones, con su notable plasticidad ecológica y su capacidad para aprovechar una amplia variedad de recursos alimenticios, encontraron formas de sobrevivir incluso en este escenario desolador. Una de las claves de la resiliencia de los tiburones fue su diversidad de estrategias alimenticias. A diferencia de muchos reptiles marinos como los mosasaurios, que eran depredadores altamente especializados en cazar presas específicas, los tiburones exhibían una amplia gama de hábitos alimenticios. Algunas especies eran cazadoras activas de peces y otros animales marinos, mientras que otras eran carroñeras, alimentándose de cadáveres y restos orgánicos. Esta flexibilidad les permitió adaptarse a las cambiantes condiciones del océano postimpacto, donde la disponibilidad de presas vivas era escasa, pero los restos de organismos muertos podían ser abundantes. Además, muchos tiburones tienen metabolismos relativamente lentos en comparación con los animales de sangre caliente, lo que les permite sobrevivir largos periodos sin alimento, una ventaja crucial durante los años de escasez que siguieron al impacto. Otro factor crítico fue la capacidad reproductiva de los tiburones. A diferencia de los grandes reptiles marinos que ponían huevos en playas específicas o daban a luz a crías vivas pero en cantidades limitadas, muchas especies de tiburones tienen estrategias reproductivas que les permiten producir un número considerable de crías, aumentando las probabilidades de que al menos algunas sobrevivieran a las condiciones extremas. Algunos tiburones son ovovivíparos, lo que significa que los huevos se desarrollan dentro de la madre y las crías nacen vivas, ya sea en un estado avanzado de desarrollo o incluso listas para valerse por sí mismas.
Esto proporciona a las crías una mayor protección durante sus primeras etapas de vida en comparación con los huevos depositados en el entorno, que habrían sido más vulnerables a los cambios ambientales drásticos durante el impacto. La profundidad del hábitat también jugó un papel importante en la supervivencia de los tiburones. Mientras que muchas especies marinas del Cretácico vivían en aguas superficiales cercanas a la costa, donde los efectos del impacto fueron más severos, como tsunamis, acidificación del agua y cambios bruscos de temperatura, algunos tiburones habitaban en aguas más profundas o eran capaces de migrar entre diferentes zonas del océano. Esta capacidad de refugiarse en aguas profundas, donde las condiciones eran más estables, pudo haber sido un salvavidas para varias especies durante los peores momentos del evento de extinción. Además, la historia evolutiva de los tiburones les dio una ventaja única. Ya habían sobrevivido a varias extinciones masivas anteriores, como la del Pérmico-Triásico, la más devastadora de todas, donde pereció más del 90% de las especies marinas. A lo largo de su larga existencia, los tiburones habían desarrollado una notable capacidad para adaptarse a los cambios ambientales, evolucionando en una variedad de formas y tamaños que les permitieron ocupar casi todos los nichos ecológicos marinos. Esta experiencia evolutiva, acumulada durante cientos de millones de años, les proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar el cataclismo del KPG. Tras el impacto, los océanos sufrieron una transformación radical. Los ecosistemas marinos que una vez estuvieron dominados por grandes reptiles como los mosasaurios y los plesiosaurios colapsaron, dejando vacíos ecológicos que fueron rápidamente ocupados por los supervivientes. Los tiburones, junto con otros grupos como los peces óseos y los ancestros de los mamíferos marinos modernos, se diversificaron en este nuevo mundo, aprovechando la ausencia de los depredadores dominantes del Mesozoico. En los millones de años que siguieron, los tiburones evolucionaron hacia formas aún más variadas, incluyendo los gigantescos megalodontes que dominarían los mares millones de años después. La supervivencia de los tiburones frente a la extinción de los dinosaurios no fue simplemente una cuestión de suerte, sino el resultado de una combinación de factores biológicos, ecológicos y evolutivos que les permitieron resistir cuando otros fracasaron. Su flexibilidad alimenticia, sus estrategias reproductivas efectivas, su capacidad para habitar diversos ambientes marinos y su larga historia de adaptación a cambios globales fueron las claves que les permitieron cruzar el umbral de uno de los periodos más oscuros de la historia de la Tierra. Hoy, los tiburones siguen siendo uno de los grupos de depredadores más exitosos del planeta, un testimonio viviente de su increíble resiliencia y una lección sobre el poder de la adaptación en un mundo en constante cambio. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra un camino.